Bueno, ¿qué implica el cambio climático? Y aquí vamos a ver, espero que ustedes puedan también estar viendo una lámina sobre lo que es el efecto invernadero. A lo mejor ya la han visto, ya la conocen, pero es importante que tengamos muy claro, independientemente de que el planeta siempre está cambiando de clima, ¿sí? Hay un cambio natural en el clima del planeta. Y obviamente mayor población, ciudades que ponen más cemento, tiene efectos en el clima. Pero nada es tan pernicioso como los gases de efecto invernadero, o sea, la salida de CO2 de nuestra atmósfera, el que se crea como una nata. Yo quisiera que se imaginara como una nata que cubre el planeta. Y entonces llegan los rayos solares, atraviesan esa nata, pegan en nuestra tierra, y a la hora que rebotan no pueden salir, o sea, como que se rompiera un ciclo, y al quedarse dentro de esa nata se generan niveles muy altos de calor, pero que tienen efectos profundos en el clima. Esta nata de gases de efecto invernadero, de CO2, que produce sobre todo el uso de combustibles, sobre todo el uso del petróleo, las grandes chimeneas que vamos viendo cuando vamos en la carretera o cuando vivimos cerca de una industria, están expulsando de manera permanente estos gases, CO2, que son los gases de efecto invernadero. Pero no solo eso, ¿sí? No solo esas grandes chimeneas. Resulta, por ejemplo, también que el metano que produce la producción de arroz, yo ahí les diría, por ejemplo, China, que es su alimento básico y que tiene grandes campos de arroz, pues produce gases de efecto invernadero, y está ahí y está produciendo permanentemente también estos gases, o sea, que colabora profundamente con los gases de efecto invernadero. De igual manera, los automóviles, o sea, muchas de las medidas que hoy se han tomado de que los automóviles tengan una verificación o produzcan, bueno, son medidas paliativas. La verdad es que tenemos que desarrollar un cambio tecnológico hacia otro tipo de combustibles, ¿no? Porque si no, no vamos. Pero además, lo más difícil de enfrentar es que lo que hoy está en esta nata que cubre nuestro planeta se produjo hace 50 años. Entonces, aunque ahorita estemos tomando medidas, es algo que ya va a estar, o sea, que ya está ahí y no se va a quitar mañana, ¿sí? Simplemente vamos a tratar de mitigar. Por eso se habla hoy de mitigar, ¿sí? Los impactos hacia el cambio climático, que implica, ustedes han escuchado el protocolo de Kioto, que está por terminar, por cierto, donde los países se comprometían a tratar de reducir al máximo la producción de gases de efecto invernadero. Pero el cambio climático, independientemente de las medidas que se puedan tomar de los gobiernos y de los países para mitigar los efectos, tratar de poner filtros, crear biocombustibles, yo les decía hace un momento que ya es algo irreversible y tenemos que empezar a mirar el cambio climático ya no solo desde una perspectiva de medidas de control de industria limpia, sino tenemos que empezarlo a ver desde el desarrollo. Y ahí viene otra gran línea en cambio climático, que es la adaptación, ¿sí? Si ya estamos conscientes y claros que el cambio climático está modificando las condiciones del clima, y al modificar las condiciones del clima, entonces quiere decir que en zonas donde anteriormente teníamos selva, hoy las vamos a tener a lo mejor con mayor secas, o que las zonas que anteriormente estaban cubiertas de hielo hoy van a tener pastos, o sea, vamos a tener una variabilidad. Y ustedes saben que al tener una variabilidad del clima, pues en donde nosotros antes producíamos maíz, ya no se va a poder producir maíz, porque no va a haber suficiente agua, o va a estar más seco el suelo, o hay zonas en donde al contrario se van a volver aptas para otro tipo de cultivos. Y esto es muy importante, por
con el tema del cambio climático cuando yo les hablaba de oportunidades de desarrollo. Tenemos que reconocer que está implicando adaptarnos al cambio climático y cómo ver el cambio climático como una oportunidad de desarrollo. Entonces, si vamos a tener cambios en los ciclos hidrológicos, en la cantidad de lluvia, el aumento de temperatura, todo esto va a implicar que los seres humanos, hombres y mujeres, tengamos que aprender a vivir con el cambio climático y tengamos la capacidad de adaptarnos al cambio climático. Lamentablemente también el cambio climático trae mayores fenómenos naturales que causan desastres humanos. Y aquí es importante la palabra porque se habla mucho de desastres naturales. No, nuestra naturaleza no es desastrosa. O sea, lo que hay son fenómenos climáticos que generan desastres, ¿sí? También hay que adaptarnos, o sea, hay que aprender a vivir con el riesgo. O sea, saber cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad ante los riesgos que implica el cambio climático y también aprender a saber dónde te puedes asentar, ¿sí? Entonces aquí yo te diría lo siguiente, es muy importante en esta lógica de adaptación al cambio climático que tengamos tres conceptos muy claros. Uno es la amenaza, o sea, ¿qué es lo que me puede amenazar? O sea, ¿qué es lo que puede implicar el cambio climático? Bueno, pues puede ser que en mi zona llueva más, puede ser que mi zona esté más expuesta a la llegada de ciclones, huracanes, puede ser que en mi zona llueva menos y entonces yo me esté enfrentando a largos periodos de sequía, ¿sí? Esa es lo que no podemos cambiar, sobre lo que no podemos actuar, pero tenemos que aprender a detectar. Esa es la amenaza a la que estamos expuestos. En el momento que tenemos identificada nuestra amenaza, podemos medir el riesgo, ¿sí? Esto me implica un riesgo a mi desarrollo, a mi sobrevivencia, a mi forma de venir trabajando, a mi forma de vivir. No voy a tener agua, ¿qué implicaciones tiene para mí? Y al medir el riesgo, entonces podemos medir la vulnerabilidad a la que vamos a estar expuestos, y la vulnerabilidad nos sirve para tomar decisiones de adaptación. Bien, la que sigue. Entonces decimos que el cambio climático hoy, que tenemos que dejar de verlo como algo que solamente les interesa a los expertos, a los ambientalistas, y tenemos que verlo como un reto al desarrollo. Y no solo al desarrollo económico, sino al desarrollo humano. Y hace un momento, en la exposición que estábamos escuchando, claramente se hablaba de que todavía existe una visión de que el desarrollo solamente es ingreso o economía, cuando el desarrollo humano tiene que ser las oportunidades que tenemos todas y cada una de las personas para ser quienes queremos ser y hacer lo que queremos hacer, independientemente de lo que cada quien decida. Entonces, el cambio climático y los efectos globales de este cambio climático pues nos va a implicar cambios en los modelos de desarrollo de los países del mundo. Y esto obviamente también va a implicar cambios en las relaciones entre estos países en el marco del cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una limitada capacidad de adaptación. O sea, si nos hemos tardado casi 50 años en decir sí existe el cambio climático, es urgente tomar medidas de mitigación, imagínense lo que implica hoy las relaciones entre los diferentes países ante los problemas de adaptación. Sí, no solo los riesgos que implican los huracanes y estos desastres, y ya estamos viendo que no hay país en el mundo que los pueda enfrentar solo. Estamos necesitando fortalecer la asociación internacional para poder atender las áreas que están mayormente expuestas o más vulnerables a estos fenómenos naturales, sino que también va a implicar nuevas relaciones entre los países y modificaciones en el mercado. ¿Por qué modificaciones en el mercado? Porque ya no vas a poder producir lo que antes producías. Si tu clima cambia en tu país, si tú eras un gran exportador de maíz, pues a lo mejor la región donde tú tenías el agua y todas las condiciones climáticas para producir un maíz va cambiando.
Y entonces tienes que depender de otra región del mundo que te pueda vender esos productos. Y entonces empiezan también a darse otro tipo de acuerdos y relaciones entre los países para medidas de desarrollo y de mercado interno.